Bueno, queridos amigos de FCI, bienvenidos a una nueva edición de nuestra serie de webinars que hemos hecho para ayudar a las empresas a transitar esta cuarentena que nos ha tocado ya por largo tiempo. Ya son 3 meses en la mayoría de nuestros países que nos ha tocado transitar esta experiencia inusitada para la humanidad. Nos encontramos hoy ya en nuestra 7ª edición, luego de una serie de webinars extraordinarios que hemos hecho con nuestros socios. Y como siempre, tratamos de hacerlo a través de una pregunta. Nos ponemos en el lugar de nuestros clientes, de las franquicias iberoamericanas y hacemos preguntas clave. Para hoy nos hemos preguntado justamente qué alternativas, qué soluciones alternativas tienen las franquicias y las pymes en nuestra región para sobrevivir, para permanecer y para volver a crecer en la post-pandemia. Para atender esta pregunta, hoy nos hacemos acompañar por dos de nuestros socios, por Carlos Canudas, de Argentina y Bolivia, y por Gabriel Boero. Ya los voy a presentar a cada uno de ellos. Carlos Canudas es cofundador de Front Consulting International, nuestra red, representante, como ya les decía, de Argentina y Bolivia, uno de los consultores con más experiencia en toda Iberoamérica y actual presidente de nuestra red. Y Carlos se hace acompañar por Gabriel Boero, quien es nuestro socio en Paraguay. Justamente Carlos hoy nos va a hacer una presentación formal de Gabriel para que puedan conocer. Él es uno de nuestros miembros más nuevos, pero ya muy activo trabajando con nosotros. Y a él le pedimos justamente que nos acompañara para atender esta pregunta de hoy. Pues, ¿quiénes somos? Front Consulting International, para quienes no nos conocen, la red FCI, con presencia en 22 países. Yo soy Abel Calvo, director ejecutivo de la red, y pues mi trabajo es justamente atender todas sus inquietudes. Le anuncio a la audiencia, por supuesto, que las preguntas que vamos a plantear hacia el final del webinar las pueden transmitir a través del chat. Y antes de darle la palabra a nuestros invitados de hoy, quiero invitarlos brevemente a que visiten nuestro portal en YouTube, nuestra página en YouTube, donde van a poder conseguir todos los webinars que hemos hecho. Hemos tenido de verdad que unas ediciones muy buenas. Y vamos a estar montando próximamente las ediciones que hemos hecho en inglés. Tuvimos una edición con Asia muy buena. Hemos tenido una edición también para la población de habla portuguesa, que han tenido muchísimo éxito. Así que, queridos amigos, vamos a comenzar, y para ello entonces le voy a dar la palabra a Carlos Canudas, nuestro presidente de FCI. Carlos, adelante. Gracias, Abel. Felicitarte una vez más por la organización de estos eventos que han tenido una repercusión bastante importante en todo Iberoamérica. Quería tomar la palabra primero para presentar un poco al público, si bien nosotros ya lo conocemos, a nuestro último integrante. Tuve la oportunidad de presenciar en Argentina una charla que nuestro querido Gabriel había dado sobre las condiciones de Paraguay. Era un país en el cual todavía no estaba integrada, digamos, a la red, y tiene la oportunidad, digamos, de llevar un montón de empresas al Paraguay, un país que hoy está con unas condiciones desde el punto de vista económico realmente bastante interesantes, así que para nosotros es un gran honor, Gabriel, esta presentación un poco en sociedad, y para mí va a ser un honor que nos puedas acompañar en esta charla. Por lo cual, cedo un poco la palabra para que nos puedas contar un poco de tu trayectoria, digamos, profesional, y que nos cuentes un poco cómo está el mercado de Paraguay hoy y qué posibilidades tenemos, sobre todo para la internacionalización de negocios y de franquicias en el territorio paraguayo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos y todas. He visto que hay algunas mujeres conectadas, eso es muy bueno. Bueno, como dijo Carlos, soy Gabriel Boero, soy argentino, resido actualmente en Paraguay, donde tengo una oficina dedicada a la atracción de inversiones en aquel país, aprovechando las condiciones favorables para el clima de negocios. ¿Sí? Paraguay está hace unos 10, 12 años en un crecimiento sostenido de la economía, en un proceso de ordenamiento, si se quiere,
generación de condiciones para el desarrollo de negocios que es muy favorable, el crecimiento sostenido. Bueno, este año obviamente ha bajado por las condiciones de la pandemia, pero venía con un crecimiento sostenido y se prevé que el rebote para cuando pase la pandemia sea de aproximadamente el 5% del producto. Entonces, eso sumado a condiciones de bajos impuestos y unas condiciones laborales bastante favorables, con baja conflictividad, con el costo de la mano de obra razonable, el costo de la energía bastante razonable también, hace que sea un país con probabilidad de alta rentabilidad tanto para la franquicia como para cualquier tipo de negocios. Así que bueno, y desde el principio, digamos, desde el fin del año pasado, que bueno, tuvimos la oportunidad con Carlos de conocernos, de conversar, comencé a trabajar con FCI en Paraguay representando. Lamentablemente el contexto actual no me permitió un desarrollo todavía territorial en Paraguay del tema de franquicias muy, muy grande, pero justamente lo que estamos haciendo es armar la plataforma y la estructura que nos permita realmente ir al mercado a ofrecer a las franquicias que quieran radicarse en Paraguay, y por otro lado a las franquicias locales que se quieran internacionalizar, condiciones de poder hacerlo aprovechando la plataforma de FCI. Así que bueno, iniciando la presentación, por favor, Abel, si podés compartir la pantalla para que todos puedan verla. Bien, yo voy a hablar unos 10-15 minutos, ¿sí? Básicamente el nombre que le di a la charla que voy a dar es Oportunidades de Negocio en Paraguay en el escenario post-COVID-19 para franquicias y retail. Avanza, por favor, Abel. Un pantallazo de lo que es Paraguay hoy, ¿sí? Con un producto cerca de 42.000 millones de dólares. La verdad que no es alto, comparado con Argentina, que es mi país, es casi 12 veces menor. Pero lo que es interesante es que el producto per cápita, pues solo tiene 7 millones de habitantes, es de cerca de 6.000 dólares por año. Lo coloca en un nivel intermedio dentro de los productos brutos per cápita a nivel continental. El crecimiento del PBI, como dijimos en el 2018, fue de 3.7%, ¿sí? Para el 2019 esto bajó un poco por un tema de sequía y demás. Paraguay es un país dependiente de mucho del agro, ¿sí? Y como dijimos, bueno, el rebote esperado ahora es de cerca del 5%. La inflación es una inflación muy estable, hace años que viene rondando entre el 3 y el 4%. La meta de inflación del país es del 4%, en los últimos 4 años no se ha llegado al 4%, con lo cual, comparado con lo que podemos tener, por ejemplo, en Argentina, claramente es muy beneficioso. Las reservas monetarias mantienen una reserva monetaria igual al Producto Bruto, con lo cual la verdad es que tanto fiscalmente, el equilibrio fiscal como el equilibrio monetario, en tema de reservas, es un país que es muy ordenado, ¿sí? El tipo de cambio, bueno, esto fue julio de 2019 la presentación, ahora ha subido un poco, pero es un tipo de cambio muy estable, está en 6.500 guaraníes por dólar. El guaraní es la moneda más estable de América Latina, tiene 75 años de antigüedad, ¿sí? Y nunca se le ha quitado un cero. En países donde hubo procesos inflacionarios, que en toda América Latina tenemos mucha experiencia en eso, sabemos que a nuestra moneda se le han ido ceros en muchas oportunidades. Bueno, en el caso de Paraguay no. Por eso se habla de millones de guaraníes, ¿sí? Son 6.500 guaraníes hoy el tipo de cambio por cada dólar. Y esto se mantiene estable en un nivel entre 5.500 y 6.500 hace aproximadamente 5 años. El dólar fluctúa, no es que no tiene modificaciones, sino que se mueve en una franja muy, muy razonable. La deuda pública, como ven, se mantiene en niveles, ahora con el COVID subió cerca del 20%, pero es el 20% del PBI, sigue siendo un nivel muy bajo, extremadamente bajo. Es un país que mayormente no emite deuda, y si emite deuda es para casos muy puntuales como puede haber sido esto de la pandemia. Y la población económicamente activa es aproximadamente el 50% de la población. La política del gobierno lo que hace es la posibilidad de generar empleo genuino a través de la radicación directa empresaria, ¿sí? Entonces, ofrece estas condiciones beneficiosas, impositivas y demás que vamos a ver para la radicación empresaria, y de esa manera generar empleo genuino e inclusión social.
Bien, la próxima, por favor. Acá tenemos un cuadro de presión tributaria comparada de Paraguay con sus socios del Mercosur, digamos, con Argentina, con Paraguay, con Uruguay, perdón, y con Brasil. Básicamente lo que tiene como política tributaria Paraguay es lo que se llama el triple 10, que es una base de impuesto a la renta de las personas y un impuesto a la renta para las personas físicas y jurídicas del 10%, sería la base de tributación a las ganancias, y un impuesto al valor agregado del 10% también. Con lo que hace que, comparado con los niveles tributarios que encontramos hoy en el Mercosur, realmente es da una posibilidad grande de conseguir rentabilidades por encima de la media de lo que es nuestro continente. ¿Ok? Entonces, en tasas referenciales, el total referencial que observamos, digamos, del 35% de los impuestos en Paraguay, comparado, por ejemplo, con Argentina, que es del 106% de la presión tributaria total, o con Brasil, que es del 68%, realmente hay mucha diferencia. Hoy por hoy, se puede decir que a partir de las medidas que el presidente de Uruguay lanzó el otro día de una especie de invitación a los ciudadanos argentinos a que vayan a hacerse residentes fiscales en Uruguay, se puede decir que Paraguay y Uruguay estarían empezando a competir seriamente por las inversiones argentinas o los residentes argentinos de renta alta para que vayan a invertir a sus países, ¿sí? En esa condición, bueno, considero que Paraguay todavía obtiene una ventaja en términos de la diferencia que tiene estos 7, 8 puntos de diferencia en términos de impuestos, pero la mayor ventaja es que el requerimiento de inversión para obtener la residencia en Paraguay, en términos monetarios, Uruguay solicita $380.000 de inversión. En Paraguay, la verdad es que con uno se puede hacer residente con un aporte de $5.000 a la cuenta bancaria del Banco Nacional de Fomento, que es el banco público. Entonces ahí radica la mayor diferencia. Así que nada, yo creo que los dos países están en una franca competencia y abierta para captar las inversiones principalmente de argentinos. Creo que Paraguay ha ganado la carrera, esta competencia de inversiones brasileras, a partir de, bueno, el régimen de Maquila, que es una ley puntual para el fomento empresarial y casi una ley de ensamblaje, ¿sí? Que exime, suspende impuestos por 2 años y el único tributo que se paga es el 1%, por producir en Paraguay y volver a reexportar. Por lo tanto, los brasileros han aprovechado muy bien esta coyuntura y han cruzado la frontera para producir y volver a su mercado, que es un mercado muy grande y con un consumo muy grande. Próxima, por favor, Abel. Bien, entrando en la situación del sector retail, digamos, a partir del tema de la pandemia hoy en Paraguay, han habido reajustes, ¿sí? Con cierre de centros comerciales, como ha pasado mayormente en todos los países. La estadística al día de hoy nos indica que el 15% de locales de franquicia han cerrado en Paraguay por el tema de COVID. Hoy el país se encuentra en fase 3 en lo que es la pandemia, con una vuelta a la normalidad de casi el 80%. ¿Sí? Estamos regresando, se han abierto el lunes de esta semana que pasó, se han vuelto a abrir los centros comerciales. Entonces todavía es un poquito temprano para hacer una evaluación sobre la vuelta de la gente. Lo que hemos visto, yo tengo la oficina en un edificio que está cerca de un centro comercial, pegado, y la verdad es que el movimiento dentro del shopping es muy bajo todavía, ¿sí? En el edificio de oficinas no, se ha vuelto a la normalidad ya hace un poco más de tiempo, los edificios de oficina habían abierto hacía casi un mes, pero bueno, obviamente con distanciamiento, con medidas de protección, etcétera, pero el país está casi normalizado. Muy pocos casos. Al ingresar al país, la gente que viene del exterior obligatoriamente tiene que hacer cuarentena de 15 días. La mayoría de los casos que hemos recibido son principalmente de Brasil, gente repatriados desde Brasil o repatriados desde Argentina, los cuales automáticamente al ingresar le toman la fiebre, le hacen el hisopado y el test rápido y los ponen en cuarentena obligada. Entonces eso ha disminuido mucho que el virus circule localmente. La verdad es que Paraguay fue uno de los países con menos muertos, 11 muertos nada más
en todo este tiempo, desde el 13 de marzo que se decretó la cuarentena. Fue uno de los países que más rapidez tuvo para adoptar medidas drásticas, y la verdad es que, bueno, en 3 meses volver a una cuasi normalidad es una satisfacción para nosotros que estamos desarrollando actividades ahí. Bien, como decía, restricciones para la apertura de comercios y para la circulación. Recién ahora están abriendo los locales gastronómicos, por ejemplo, a partir de este lunes, ¿sí? Con mesas separadas, con distanciamiento de 2 metros entre comensales, digamos, y la verdad es que, bueno, muchas medidas obligatorias al ingreso de los locales, para sanitización tanto de zapatos, alfombras, sanitizantes, lavado de manos obligatorio, tomada de fiebre obligatoria, o sea, muchas medidas de restricción, por lo menos para esta etapa. Cuando ya se pase a niveles más avanzados de liberación, creo que va a ir mermando un poco, pero ahora la verdad es que está muy estricto. Estamos viendo que hay grupos económicos que están atomizando el mercado, están saliendo a adquirir negocios que han entrado en crisis, y dentro de esto han incursionado en algunos negocios de retail y franquicias también. Hay grupos que se han visto resentidos en estos meses, y grupos internacionales principalmente, y los grupos locales más con un poco de poder económico han tomado esta oportunidad y han salido. El mercado está movedizo en términos de adquisición y venta de franquicias, ¿sí? y de marcas y representación de marcas en el mercado local. ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, los que pudieron adaptarse. Esto ha sido casi una constante en todos los países, pero aquellos locales comerciales que han implementado, bueno, obviamente el delivery, pago electrónico o digital, ¿sí? Soluciones digitales de pago, billetaje y demás, billeteras virtuales, Mercado Pago y ese tipo de elementos, todo lo que es omnicanalidad, ¿sí? Los que pudieron meter su negocio en internet, meter su negocio en los celulares, ¿sí? Han sacado diferencia, y eso, bueno, los que pudieron mantener una eficiencia, los que fueron rápidos para moverse, lograron achicar estructuras y a partir de ahí planificar sobre esa estructura más pequeña y eficiente el negocio, han logrado en este momento, me parece que son los que tienen ventaja y van a ser los grandes ganadores de estos 3 meses, ¿no? de este problema global que hemos tenido, y a nivel local se empiezan a ver quiénes van a continuar realmente fortalecidos en el mercado y quiénes han quedado muy diezmados o directamente han empezado a cerrar locales. Bien, otra tendencia: saludable, seguro y local. Se empiezan a ver tendencias hacia lo saludable, mucho desarrollo de negocios, tanto de franquicias como de negocios relacionados con la salud, la sanitización. Eso creo que también es una tendencia, en Argentina lo he visto también. Y mostrar que cuidamos a nuestros clientes. Muchas de las franquicias empezaron a dar mensajes respecto a los protocolos que han tomado, cómo han tomado, qué medidas han tomado y cómo es la nueva normalidad, digamos, cómo uno se tiene que comportar para asistir a estos negocios, y esos mensajes no es que uno llega al local y le transmiten, sino que a través de esta omnicanalidad y por medios, tanto sea por WhatsApp o en Instagram, las redes sociales y demás, empiezan a llegarte mensajes: estamos trabajando para vos, para cuidarte, te queremos de vuelta, podés contactarnos por las redes sociales, y empiezan a tirar ese tipo de mensajes, y son estos mismos ganadores, o sea, los que están tirando estos mensajes son los que realmente se adaptaron, y sigue generando una fragmentación, ¿no? Entre los que lograron adaptarse y los que no. Y por último, flexibilidad e inteligencia laboral. Paraguay es un mercado que laboralmente es muy flexible. Hay una ley que permite la suspensión temporal, parcial o total de los empleados. Entonces, quienes están bien asesorados jurídicamente y laboralmente han podido aprovechar, por ejemplo, achicar turnos de trabajo de empleados y rotarlos. Entonces, no se llega a la necesidad de echar al personal, sino se les suspende el contrato de trabajo de forma parcial o total, temporalmente. Hay hasta 1 año para hacer esto. Puede ser por 6 meses, 3 meses, 3, 6, 9 o 12. ¿Sí? Entonces, esta misma lógica que estamos tomando, que decimos, mostramos que cuidamos al cliente, por otro lado, bueno, han habido negociaciones muy, muy saludables en términos de decir, con los empleados, decir, miren, chicos y chicas,
no vamos a echar a nadie, pero la pandemia ha hecho que merme tanto por ciento nuestra venta. Entonces, se han dado explicaciones muy sólidas de por qué y fundamentadas de por qué había que reducir y suspender parcialmente los contratos laborales, y realmente no ha habido una cantidad de despidos masivos como en otros países, sino lo que sí se dio masivamente es estas suspensiones parciales de los contratos laborales. En la industria sí se dio suspensiones totales, pero son suspensiones. En 2 o 3 meses la gente vuelve al empleo y realmente el país no se ha visto resentido en esto. Bien, la siguiente, por favor. Bien. Formas de expansión que creo que se están dando en este momento, con algunos casos, expandir marcas en funcionamiento, ¿sí? Amandau. Amandau es un vocablo en guaraní, es una cadena de heladerías que significa granizo, ¿sí? En el idioma guaraní, que es el idioma, junto con el español, son los 2 idiomas oficiales de Paraguay, y se usa mucho, la verdad. Mucha de la población, más del 60%, es bilingüe, guaraní, español, y hay casi un 25%, 20% que solo habla guaraní en algunos pueblos del interior. Es muy difícil ir y hablar español en el interior de Paraguay. Pero bueno, Amandau es una cadena de heladerías que ha logrado, a través de las franquicias, abrir más de 200 locales a nivel país, y además ha salido del helado artesanal para industrializar helado. Entonces, a partir de la venta de heladería, digamos, del concepto de heladería artesanal, donde el helado es servido por un heladero, a también el concepto que puede llegar a ser similar al de Grido, por ejemplo, que es el de exportar, digamos, el formato de heladería, pero la venta del helado artesanal industrializado, más la venta del helado industrializado o los postres que son para takeaway, ha logrado un número realmente que es impresionante, que es el de 220 franquicias a nivel país. Después, bueno, ha habido algunas fusiones de adquisiciones. El grupo Marco Polo, que es un grupo de carrocerías brasilero grande, empezó a hacer una serie de compras, tanto en Argentina, en Paraguay, de algunas marcas como Metalpar, Metal Sur, y bueno, una metalúrgica que se llama Loma Hermosa, que es en la ciudad justamente homónima, en el partido de 3 de febrero, en el municipio de 3 de febrero en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Generó la fusión, compraron a la competencia, una competencia más chica, y con eso lograron penetración en los mercados vecinos de Brasil. ¿Sí? Esto fue un negocio de 9 millones de dólares que se fue dando hace años, empezó el proceso y se terminó de realizar a fin del año pasado. Después, bueno, cómo se puede expandir y cómo se están expandiendo en Paraguay grupos a través de la creación de nuevos conceptos complementarios. El grupo Entertainment Group inició en Paraguay como dueño de una discoteca. Ahí después voy a responder la pregunta de Alfonso, que me habla de las franquicias paraguayas más internacionales. Bien, el grupo Entertainment Group, creó, o sea, es dueño de la franquicia de Johnny B. Goode, es una franquicia argentina, ¿sí? Y desarrolló un concepto, es un restaurante, digamos, adaptado casi como un hard rock café, digamos, con el mismo concepto. Bueno, empezó a desarrollar la marca Birrería como un bar más pequeño de una cervecería de estos tipos cerveza artesanal que tanto está teniendo éxito en el sur de nuestro continente. Y es una marca propia, es un desarrollo propio. Entonces, implementan el concepto complementario, compran una franquicia y traen una franquicia, tienen 2 o 3 locales en Asunción de Johnny B. Goode, y por otro lado, están desarrollando una franquicia propia y están empezando a tener varios locales en lo que es Gran Asunción, los barrios periféricos. Por último, el desarrollo de microfranquicias, ¿sí? Hay algunas experiencias como la marca Doña Chipa. La Chipa es un bizcocho, digamos, hecho con harina de maíz, con grasa vacuna, huevos y demás, que es muy tradicional en Paraguay y tiene muchas variedades. Es una comida muy tradicional de la clase baja y en el interior, ¿sí? Esto se hornea en hornos, históricamente, hace muchos años, en hornos de barro. Entonces, la marca Doña Chipa lo que hace es, desarrolló, bueno, por un lado, la venta de la chipa se hace a través de señoras
que llevaban tradicionalmente esa canasta en la cabeza con los bizcochos y vendían por la calle. Ellos lo ayornaron un poco, les dan una especie de sombrero y de canasta que es anatómica, que las señoras van por la calle, les tienen que comprar, obviamente, le compran la producción congelada, la hornean en sus propias casas y salen a vender, y le dieron esta canasta anatómica que las señoras van llevando y es mucho más cómoda que la canasta de mimbre grandota tradicional. Han también superado las 200, la red de 200 vendedoras con esta microfranquicia, ¿sí? Así que bueno, este sería un poco los formatos de cómo están expandiéndose en términos de franquicia las marcas paraguayas. La próxima. Bien, como conclusiones, bueno, como dijimos, el país está en fase 3, es uno de los que más rápido se recuperó a nivel continental, ¿sí? Claramente, con un potencial de ubicación de empresas y marcas muy interesante, por lo que dije al principio, la mayor competitividad empresaria a través de la baja carga impositiva, los costos y de mano de obra, lo que da una de las mayores rentabilidades de América Latina, es del 22% la rentabilidad promedio de la inversión en Paraguay, es muy alto. ¿Sí? Solamente Perú y Costa Rica están cerca de ese número, entonces esto obviamente es lo que le da ese potencial del que estaba hablando. Baja conflictividad laboral y población joven en países como por ejemplo Argentina o Brasil, donde el poder sindical es un poco más fuerte, a nivel de empleados uno tiene que tener mucho cuidado. Bueno, en Paraguay la verdad es que la gente es muy amable, muy dócil, muy amigable. El 75% de la población de Paraguay tiene menos de 30 años, ¿sí? Entonces el potencial de empleabilidad y de empleo joven es muy alto. Y bueno, esto dado las características tanto del mercado, pero características de la raza guaraní, de la personalidad de los paraguayos, es realmente que la conflictividad laboral es muy baja. Y después, bueno, es una plaza segura, estable y que cumple el 100% de los estándares internacionales, OCDE, Gafi y demás, en términos de protección de lo que es lavado de activos y demás. El país ha hecho un esfuerzo hace años que está trabajando en mejorar la reputación, de dejar de ser un país desordenado, un país con muchos grises, con una triple frontera con Argentina y Brasil, donde había vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, el país hace 10 años al menos, y ya ha variado el gobierno, ha habido gobiernos de un color y de otro, han dado una estabilidad y eso está haciendo que Paraguay hoy, por ejemplo, esté a punto de conseguir grado de inversión. Eso para las calificadoras internacionales es muy positivo, eso hace que las inversiones realmente empiecen a llegar en un marco de seguridad jurídica muy importante. Así que bueno, este sería el pantallazo sobre el tema de Paraguay. No sé si las preguntas las vamos a responder ahora o las dejamos para el final y respondemos todas juntas. Sí, al final, Que Gabriel, está por moderando. favor. Bien, genial. Bien, muchas gracias. Quedo dispuesto. Bueno, Gabriel, muchas gracias a ti por este panorama y además por la hilación que hiciste justamente con esa pregunta que nos estamos haciendo hoy, ¿no? Que es justamente cómo podemos sobrellevar, surfear esta ola que nos ha impuesto la pandemia por el COVID-19. Pero para continuar respondiendo la pregunta, entonces vamos a darle ahora la palabra a Carlos Canudas, cofundador de la red FCI From Consulting International y miembro representante por Argentina y Bolivia, presidente actualmente de la red. Carlos, adelante. Ok, un saludo para todos los que están presentes. Muchas gracias. Excelente presentación, el amigo Gabriel. Quería comentarles que tuve la oportunidad de viajar varias veces a Asunción y nuestro país, las franquicias de nuestro país, tienen en Asunción en particular un gran interés, a punto tal que haciendo una pequeña investigación de mercado, prácticamente el 15% de los locales de los shopping son de marcas argentinas, ¿no? Realmente es muy importante para nuestras franquicias la expansión internacional al país vecino. Ok, yo les voy a compartir pantalla, si me permiten, un segundito.
Un segundo nada más. Ahí se ve. Confirmame por favor, Abel. Sí, está subiendo. Todavía no la vemos, pero Okay. ahora sí. Perfecto. Bueno, como una pequeña introducción, FCI hoy tiene presencia en 22 países, ahí tienen un mapa con todos los miembros. Estamos con una alianza, digamos, internacional con Asia, y vamos a seguir creciendo para convertirse ya no en una red de consultores de franquicias iberoamericanas, sino en una red global, ¿no? La realidad de nuestra red es que son todos reconocidos consultores en franquicias y en negocios, y a su vez grandes amigos, que aquellos países que tengan la voluntad de incorporarse, somos una red abierta, de amplio criterio, donde serán siempre bienvenidos. La idea de hoy era hablar un poco también sobre soluciones alternativas, ¿no? Digamos, para permanecer y volver a crecer. En este sentido, yo he tratado de ver qué podemos hacer después de esta época de pandemia, donde principalmente trabajamos primero el flujo de fondos, la adecuación de los alquileres, la adecuación a la nómina, el fortalecimiento de los contratos vigentes, etc. Para lo cual, así como venía comentando un poco Gabriel, hay una serie de tendencias que se van a producir en el mercado, digamos, minorista. El cambio a las compras online me parece que es un tema que llegó para quedarse, que se aceleró. Tanto el tema de la omnicanalidad como las ventas que hoy están haciendo a través de todas las redes sociales es una cosa que llegó, como le dije antes, para llegar. Coincidiendo un poco con lo que comentó Gabriel, esto de lo saludable, lo seguro y lo local, la preocupación que hay en materia de salud y de seguridad ha generado cambios, digamos, importancia. También el hecho de los alimentos un poco más frescos, ¿no? Voy a ir rápido en este aspecto, pero quiero que tengan en cuenta cuáles son todas estas tendencias, porque en función de estas tendencias son las nuevas estrategias que vamos a tener que definir un poco en el futuro. Una tercera tendencia está relacionada con el más valor que va a tener el dinero, ¿no? Los consumidores van a exigir cada vez más esto del servicio y de la información, llegó también para quedarse. También una cuestión referente a la flexibilidad laboral, me refiero a que los recursos humanos van a convertirse en más flexibles, en el sentido que van a tener que hacer un montón de otras actividades adicionales a las cuales fueron contratados. Y por último también un choque al tema de la lealtad, es decir, ya los clientes no son tan fieles como antes, ¿no es cierto? Debido a que factores como la proximidad, la disponibilidad de productos, la facilidad de uso, las mismas condiciones de seguridad y de bioseguridad han llegado un poco para quedarse. Y quise mencionarle estas tendencias porque funciona esto. Nosotros hemos pensado acerca de cómo se va a combinar esa nueva estrategia comercial relacionada con la nueva normalidad con respecto a los recursos financieros que tengan las empresas. Entonces me tomé el trabajo de hacer estos cuadrantes en los cuales, relacionando la estrategia comercial y los recursos financieros, ¿no? En el cuadrante 1 podrán observar aquellos que corren un poco el peligro de permanecer, aquellos que quieren permanecer y que quieren crecer en función a que tienen una estrategia establecida, aquellos que quieren cambiar un poco para poder crecer y aquellos que realmente están en la mejor de las posiciones que quieren crecer. Les voy a explicar un poquito en cada uno de esos cuadrantes algunas consideraciones. En primer lugar, el cuadrante 1 hablaba de correr peligro de permanecer. La situación es
gente de bajos recursos financieros y carentes de una estrategia, digamos, comercial, empresas me refiero, ¿no? Recursos financieros escasos, y que no han pensado todavía en una estrategia comercial muy relacionada con la omnicanalidad, con la venta de Internet, etc. En general los sujetos son poco profesionalizados, afectados fuertemente por el tema de la crisis, ¿no? Muy dependientes de esa venta offline, esa venta física. Que podríamos hablar de negocios independientes en general, pequeñas cadenas que tengan sucursales o pseudo franquicias. Para aquellos que no entienden la palabra pseudo franquicias, están más relacionadas con aquellos que otorgaron a algún pariente, a algún amigo, algún tipo de franquicia. En general, los directores de estas compañías son baby boomers, aquellos que nacieron entre 1945 y 1964, ¿no? Y tienen hoy por hoy una gran amenaza, que es esa falta de crédito, que están endeudados, personal con mucha, digamos, antigüedad. Vale la pena decir, y quería, mientras que lo escuchaba Gabriel, esta sana envidia, ¿no? De esas facilidades, no solo impositivas, sino de suspensión de personal, sobre todo en un país como el nuestro, donde acaban de imponer una doble indemnización y está prohibido suspender o dejar sin efecto los contratos de trabajo. En general, también son sujetos que por ahí no tienen una sucesión, multifacéticos, en el sentido de que están en todo, ¿no? Con pocas ganas de seguir, digamos, luchando. Muchas de estas referencias lo estamos contando desde lo que está pasando, digamos, en nuestro país. Pero sí hay una serie de oportunidades para ellos, que ser adquiridos, fusionarse o asociarse. Estas son todas actividades, soluciones alternativas que la vamos a explicar a continuación de haber visto estos distintos escenarios. El segundo escenario está con aquellos que quieren permanecer y crecer, es decir, tienen bajos recursos financieros, pero tienen ya definida una estrategia comercial, ¿no es cierto?, acorde a esos nuevos tiempos. Entonces son sujetos en general emprendedores, que están mejor preparados, que son innovadores, mucho IT, digamos, en su cabeza, con ganas de tener éxito. Cadenas pequeñas con sucursales o muy pocas, digamos, franquicias. En general, acá la distinción con respecto al primer cuadrante es que sus directores pertenecen más a la generación X o a los mismos. La amenaza que tienen es la ausencia de capital, fundamentalmente, y están también asociados a un poco a la falta de crédito. Todo su desarrollo lo han hecho a pulmón, ¿no?, con un esfuerzo personal. También las oportunidades que ellos tienen están relacionadas con fusionarse, asociarse, un tema de crowdfunding, rondas de inversión. Hay muchas posibilidades que tiene esta gente para poder crecer. Siendo el tercer cuadrante, lo denominamos cambiar para crecer. La situación está dada en gente que cuentan con los recursos financieros, pero que carecen de esa estrategia comercial acorde, digamos, a los nuevos tiempos, ¿no? En general, negocios tradicionales, donde la inversión, donde tienen poca investigación y desarrollo, con algún temor al tema de cambiar, ¿no? Muy común en esas familias tradicionales, donde ¿por qué voy a cambiar si la cosa está yendo, venía bien? Pero bueno, fue el impacto del COVID-19 y entonces esto medio que los obliga. Insisto, negocios tradicionales, cadenas que también pueden tener sucursales o franquicias, los directores vuelven a ser baby boomers. Con respecto a las amenazas, tienen más exceso del pasado que visión de futuro, ¿no? Una ausencia de innovación, carente de una administración, digamos, moderna, para lo cual se ven medios como obligados a poder aprovechar algunas de estas oportunidades referidas a fusionarse, asociarse, a hacer algún tipo de co-branding. Y por último, el cuarto cuadrante son los que están en la mejor situación, los llamamos los que quieren crecer, que cuentan con los recursos financieros y también tienen una estrategia comercial bastante bien definida.
en general negocios o cadenas que ya son exitosas, que buscan oportunidades de negocio, que quieren diversificar, digamos, sus actividades, ganar un poco de mercado. Y acá me tomé algunas situaciones, ¿no? Grandes grupos económicos. Les voy a explicar un poquito. Son un grupo que se llama Desarrolladora Gastronómica, que en realidad ya trabajaba con negocios gastronómicos con bastante éxito, y sumó, o digamos adquirió, una cadena que se llama Kentucky de pizzerías, ¿no? Donde realmente han tenido mucho éxito y están creciendo por medio de franquicias. Grandes grupos también de franquicias, ¿no? Acá hay una marca muy conocida de marroquinería, sobre todo, que tiene presencia incluso en más de 8 países en Latinoamérica, se llama Zoom, que adquirió un complemento, una marca que se dedicaba más al tema de los patos femeninos, y hoy están avanzando en forma no. También fondos de inversión o inversores, ¿no? Como aquellos que conocen la marca Fredo, es una marca de heladería muy conocida en Argentina y con también presencia internacional, donde un fondo de inversión lo adquirió y lo hizo crecer realmente muy bien. O ha pasado lo mismo con Habana, que tiene un grupo inversor atrás y que ha hecho un desarrollo internacional, digamos, muy conocido en toda la. Fábricas que también quieren tener sus puntos de venta propios, en este sentido es un poco lo que se está viniendo, ¿no? Las fábricas quieren llegar directamente, digamos, al público, poder transmitir su filosofía, evitar un poco el tema de los intermediarios, y ha pasado con una marca muy conocida de pinturerías en Argentina, donde adquirió directamente una cadena de pinturerías ya existente y empezó a trabajar en el tema. Las amenazas que tienen, digamos, este grupo de empresas o fondos de inversión es no diversificar, ¿no? Esto de que lo llamamos acá los huevos en distintas canales. Y por supuesto que sus oportunidades están en adquirir o asociarse con nuevas, con nuevos cadenas, empresas. También hay algunas situaciones, digamos, especiales, como les venía comentando, algunas empresas grandes que quieren desprenderse del canal. Es una situación, digamos, inversa. Acá le puse 2 ejemplos. En realidad, Delicity nació como una cadena de panadería, donde fue adquirida por una empresa internacional como Pillsbury, y después pasó lo mismo, que Pillsbury pasó a ser adquirida por General Mills, y se dieron cuenta que su real negocio no pasaba por el retail, sino que fundamentalmente esta cadena representaba solamente el 8% de la fabricación, y entonces decidieron desprenderse, dándole la oportunidad a una empresa que ya tenía una experiencia, sobre todo en los shopping, que se llama Tentisi. Ocurrió lo mismo con una marca de empanadas muy conocida, digamos, en Argentina, que fue desarrollada por un señor, que después fue adquirida por una empresa, Cepas Argentinas, es una empresa relacionada con vinos y con aperitivos, y que también en determinado momento se dieron cuenta que no era su métier, y decidió vender, digamos, ese negocio a lo que se llama el Grupo Cardón, un Grupo Cardón que no era esencialmente gastronómico, pero que tuvo la visión de ver que tenían una fábrica que tenía la posibilidad de poder, estaba aprobada para poder exportar sus productos a Europa, y como consecuencia de ello el Grupo Cardón adquirió una nueva actividad que está relacionada con las empanadas, y hacen un montón de otros productos. Entonces, habiendo visto estos 4 cuadrantes, decimos, bueno, ¿cuáles son esas soluciones alternativas? ¿No? Estamos hablando ya en un segundo nivel de soluciones. Estamos pasando este momento, digamos, de pandemia, donde estamos tratando de encontrar soluciones para el hoy. Pero ¿qué es lo que va a pasar a partir de mañana, cuando esto empiece a trabajarse
y empieza a haber un poco más de actividad. En principio, el tema de las adquisiciones. ¿Qué es adquirir? Es la toma de control de una empresa por parte de otra, mediante control total o parcial, ¿no es cierto? Compra sus activos, ¿no? O puede comprar un paquete, digamos, de control. Acá hubo un grupo financiero, por ejemplo, que adquirieron unas cadenas de heladerías y hoy la están trabajando y está creciendo realmente. Un ex político, digamos, de Argentina, que se juntó también con un fondo francés y empezaron a adquirir algunas empresas de altísimo reconocimiento a nivel indumentaria, firmas como Raptodia, Baby Cotton, o el mismo Caro Cuore, que hoy es todo lencería para la mujer. Baby Cotton era una empresa argentina-peruana que tenía la particularidad, digamos, de tener un producto de algodón peruano y de muy buen diseño de ropa para bebé. La idea es ganar escala, es fundamental en este tipo de industria. Pero me gustaría contarles un poco el ejemplo de una gran empresa, en principio española, que entró en Argentina, que se llama El Mundo. Es una agencia de turismo, ¿no? Que fue adquirida por CVC. CVC es la compañía más importante de agencias de turismo brasileña, que tiene 1.400 locales, pero fundamentalmente su política de venta era offline. Y vio en El Mundo que estaba muy bien desarrollada toda la parte tecnológica, ¿no? Y para poder competir un poco con el monstruo Despegar, fue haciendo ese tipo de adquisiciones, a punto tal que hoy Despegar y Al Mundo y CVC tienen el 17% del mercado de Latinoamérica. Entonces, esto es un resumen de las adquisiciones para que vayamos pensando que puede ser posible en cualquiera de nuestros niveles. Una segunda opción está con el tema de la fusión. Ahí es, a diferencia de la adquisición, la unión entre dos o más empresas. Se puede extinguir alguna o parte de ellas, ¿no es cierto?, donde se empieza a integrar los socios y los patrimonios en una empresa nueva, en algunas de las que ya están. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Una mejora en la eficiencia conjunta. Así consiguen más economía de escala, aumentar la cuota, digamos, de mercado. En algunos otros casos hubo algunos ejemplos de empresas que tenían un alto beneficio y que adquieren por ahí alguna empresa con pérdida, y entonces a través de la fusión logran pagar, digamos, menos impuestos. O también motivos no económicos, como el que le comentábamos de Al Mundo, ¿no? El ejemplo de una compañía que está muy bien tecnificada desde el punto de vista de tecnología innovadora, por lo cual fusionarse y poder acoplarse perfectamente a este nuevo mundo de la omnicanalidad. Un tema interesante que está llegando y que cada vez le sale como más competencia al tema de las instituciones financieras es el tema, digamos, del financiamiento colectivo. Hay mucha gente que tiene dinero, que por ahí tiene su propio empleo, pero está dispuesta a poder invertir, ¿no es cierto?, en proyectos. El equity crowdfunding, como le llaman, que está más referido a poder adquirir capital en forma, digamos, colectivo, o el crowdlending, que es préstamo, ¿no? Esto se hace a través de un montón de plataformas digitales que existen hoy, digamos, en el mundo entero, y van captando fondos de pequeños inversionistas. El ejemplo en Argentina, ya una franquicia de cafetería bastante importante acá tuvo éxito con respecto a esa recaudación de fondos, y otra empresa que se dedica más al tema de la educación y que también han participado y han tenido bastante éxito al respecto. Otra opción es lo que se llama las rondas de inversión. Ahí ya es querer vender una porción, digamos, de la empresa. Tengo un ejemplo de una empresa de Mendoza. Mendoza, para aquellos que no son de Argentina, es la gran productora de vinos
del Malbec, gran conocido por todo, en todo el mundo por la calidad de ese tipo de productos. En el año 2013 esta empresa incorporó un socio estratégico, fíjese, un grupo inversor que en realidad no tenía nada que ver con el tema de los vinos ya embotellados, del retail, que manejaban el petróleo, eran producciones de cine, tenían algo de viñedos, pero hicieron un plan digamos, de inversión con una proyección de 200 locales propios o de franquicias. Y ahí se vio como, digamos, si bien los dueños se quedaron con el 60% y con todo el manejo, hubo un grupo inversor que apostó por él. Son situaciones que hoy se están dando y que van a seguir existiendo a partir del tema de la pandemia. Otra solución sería el tema de las alianzas estratégicas, ¿no? Un acuerdo de cooperación, en realidad, joint venture, algún tipo de asociaciones, ¿no es cierto?, que podrían darse con competidores o con proveedores, ¿no? Tenemos la famosa cafetería Juan Valdés, colombiana, ¿no?, donde ha pasado acá en Argentina, ¿no?, que el grupo RE, que era un grupo, digamos, de gastronómicos, de una cadena muy conocida de pizzerías gourmet, ¿no?, se asoció también con otro grupo gastronómico, pero más orientado al tema de la cafetería, y junto al máster franquiciado paraguayo de Juan Valdés, hicieron una alianza para poder aperturarse, digamos, acá en Argentina. Algún otro tipo de alianzas, más con el tema de proveedores, el famoso Café Martínez. Yo soy una empresa que tiene cerca de 220 locales en Argentina y que ya tiene presencia en los 5 países vecinos. Y con esta tendencia de los productos SICTAC, bueno, hicieron una alianza con una empresa que también se dedica a franquicias para todo el tema de poder trabajar los productos algunos de los ejemplos en materia de alianzas estratégicas. Ya refiriendo más al tema del franchising, es otra solución alternativa que hoy están teniendo muchas empresas, ¿no? Le llamamos refranchising a la venta de los locales propios a futuros franquiciados. Es decir, cuando las cadenas quieren franquiciar sus propios locales, es decir, convertir esas tiendas corporativas en franquicias. No solamente pasa en Argentina, este es un proceso que ya lo viene viendo McDonald's, Wendy, hay un ejemplo, Burger King está vendiendo 71 de los 181 locales que tiene, digamos, en México. Tiene la particularidad que en realidad está vendiendo, digamos, una empresa, digamos, en marcha, ¿no? Para lo cual los inversores a veces tienen el ojo más puesto en ese tipo de negocio que arrancar desde cero. Otra solución es Beer and Flip. Esta es una idea que llevó adelante con mucho éxito nuestro socio en República Dominicana, ¿no?, donde Simón Planas, en el cual es cuando el franquiciante construye, digamos, su propia tienda, la pone en marcha, llega a su punto de equilibrio, lo pone un poco en números positivos y luego lo otorga, digamos, en franquicia. Y esto, como decíamos antes, ¿no?, hay inversores que prefieren entrar en ese tipo de negocios donde el esfuerzo inicial ya fue hecho directamente en forma corporativa por la empresa que está vendiendo, digamos, ese negocio. Otra alternativa es el tema del co-branding, digamos, de la franquicia. No es otra cosa que la colaboración que se da entre las distintas marcas, que ya otorgan franquicia, que para permitir convivir, digamos, en un mismo negocio. Esto para tratar de ganar escala. Uno de los ejemplos más importantes fue el de Subway, y acá por lo menos se dio que Subway, una empresa que no tenían dentro de su mix de productos todo lo que sea postres, entonces se asoció con heladerías, y en un mismo local empezaron a compartir los dos conceptos de negocios con el mismo, digamos, franquiciado. Un ejemplo que le quería poner
Algo muy parecido ocurrió en Bolivia, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, donde empezó a funcionar un sistema que le llamaban los patios de comidas, pero no los patios de comida como conocemos en los shopping o en los malls o en los centros comerciales, sino eran edificios que fueron transformados en patios de comida, en el cual se compartía la seguridad, la limpieza, todo el sitting, y trataban de poner, digamos, distintos rubros que no compitan. Entonces, había pollo, había pizzas, había helado, había empanadas, y compartían, digamos, ese gran espacio. Esta es un poco la idea del co-branding en materia de franquicia. Entonces, señores, es un momento de estar pensando, ¿no? ¿En qué cuadrante piensan que está? O sea, hoy es una pregunta que deberían hacerse para sacar un poco la conclusión de toda esta charla que les estoy dando. Y disculpen que sea un poco acotada por los tiempos que tenemos. En función en el cuadrante en que piensas en que estás, ¿cuál es la solución alternativa que mejor se va a adaptar, digamos, a tu empresa? Y por último, tratar de imaginar qué rubro de actividad, qué empresa, qué competidor, qué proveedor sería el ideal para poder plantear alguna de estas opciones. Por supuesto que el FCI está un poco en este sentido para poder ayudarte, ¿no? En la mejor estrategia que puedas conseguir y llevar a cabo alguna de estas soluciones alternativas. Quiero, medio para concluir, que pensemos en esta frase, que gana el que compra valor a precios de crisis. Hoy por hoy no me refiero solamente a valor monetario, sino a qué valor percibido estoy adquiriendo hoy alguna empresa, fusionándome, porque la idea es de no solo permanecer, sino volver a crecer. Y en este sentido, me parece que van a ser, a partir de la pospandemia, la oportunidad de que podamos comprar valor a unos precios bastante accesibles. La idea era esta, plantearle algún tipo de alternativa para que ustedes puedan pensar, porque hoy estamos en el día a día y se abren un montón de oportunidades en el futuro. Solamente agradecerles. Soy Carlos Canudas y junto a la red de FCI estamos para ayudar. Quedo abierto un poco a las preguntas que tengan ustedes para poder hacer y con gusto las vamos a responder. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias a ti, de verdad que muy completa. Creo que abarcaste muchas de las dudas que tenía la audiencia, que nos han planteado nuestros clientes y amigos. De hecho, varias de las preguntas que estaban hechas en el chat ya fueron respondidas tanto por Gabriel como por ti. De todas maneras, pues quedan algunas en el tintero. Queremos preguntarle a Gabriel una de las preguntas que hacían en el chat. Gabriel, ¿cuáles son los sectores más dinámicos en Paraguay y cuáles son las franquicias paraguayas con mayor presencia fuera o con mayor potencial de exportación? Adelante, Gabriel. Bien, respecto a los sectores, a ver, el sector agrícola es uno de los principales, pero no así en exportación, pero no así en el PBI. El sector servicios es el más fuerte en Paraguay. El 55% del Producto Bruto es del sector servicios, el 35% es aproximadamente del sector industria y el 11% es el sector agro. En exportaciones, el primer rubro de exportación es la energía hidroeléctrica, ¿sí? O la energía eléctrica generada por hidroeléctricas, tanto la binacional Itaipú, que se tiene con Brasil, como la binacional Yacyretá, que se tiene con Argentina. Paraguay tiene excedente energético de energía eléctrica hoy, y por eso puede darse el lujo de exportarle a sus vecinos este tipo de energía. Y bueno, a nivel de servicios, el sector, yo creo que los sectores más destacados pueden ser el de finanzas, o sea, bancos, corresponsales no bancarios y servicios financieros podría ser un sector interesante, con mucho desarrollo. Paraguay es un país que está un poco atrasado en todo lo que es fintech. El mismo proceso que conté
de que el país está haciendo un proceso para ordenarse y para mostrarse serio y demás, ha hecho que se retrase el arribo de muchas empresas de este sector, porque justamente hoy estamos ante las organizaciones financieras están con mucha presión del Banco Central y están como muy con digamos, con los tapones de punta para abrir el tema de, por ejemplo, criptomonedas y fintech. Entonces, ahí me parece que hay una oportunidad para el desarrollo. El sector gastronomía, bueno, en todos lados, ¿no? A la gente le gusta salir, para tener esparcimiento, comer y demás. Las marcas, tanto argentinas como brasileras, son muy aceptadas. Obviamente las brasileras mucho más hacia la frontera con Brasil y las ciudades limítrofes. Alguien me hablaba de las ciudades principales también de Paraguay, es la capital Asunción, con 2 millones, o sea, Asunción tiene 500 o 600.000 habitantes, en los alrededores, con lo que es el Gran Asunción, llega a 2,5 millones de habitantes. Ciudad del Este es la segunda ciudad, pero tiene 350.000 o 400.000 habitantes, es limítrofe con Brasil, con Foz de Iguazú. Ese conglomerado congrega casi 1 millón de habitantes, esa frontera. Encarnación es la tercera ciudad, también con otros 300.000 habitantes, limítrofe con la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones en Argentina, que el conglomerado junta también cerca de otros 800, 900.000 habitantes. Esas serían las tres principales: Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. Todo lo que hay en el medio, entre Asunción y Ciudad del Este, y Asunción y Encarnación, que son las dos rutas principales del comercio, todas las ciudades intermedias, puede haber ciudades de entre 50 y 150.000 habitantes en medio, unas 10 ciudades en ese tenor de habitantes. Por lo tanto, digo, las ciudades importantes no pasan de 10. Si uno piensa qué potencial para llevar una franquicia, bueno, 10 ciudades en donde sí, Asunción es un lugar donde tiene mucho potencial para esparcirse una marca, Ciudad del Este lo mismo y Encarnación también, pero no hay más de 10 ciudades con más de 100.000 habitantes por seguro. Y después las marcas internacionales, digamos, las marcas que más están internacionalizándose, hay una que se llama Bellini. Bellini es un concepto interesante en el que están shoppings, en centros comerciales, de empresa que provee pastas. Uno se pone en una fila, elige qué pasta quiere comer, lo primero que le preguntan es, ¿qué quiere? Espagueti, gnocchis, raviolis, agnolotti. Uno elige el tipo de pasta. Hay 4 o 5 para elegir, hay 4 o 5 salsas para elegir, y hay 8 toppings que le puede agregar. Entonces es como una cinta transportadora donde uno va pasando y le van armando una pasta que termina siendo exquisita, o sea, muy buena. Y están los muchachitos de las chicas cocinando ahí adelante de uno, y uno va viendo todo el proceso de cómo le van haciendo su plato, el plato de pasta que se va a comer. Esa marca, para su expansión internacional, cuando quiso entrar a Argentina, la marca Bellini estaba tomada. Entonces desarrollaron una marca que su expansión se está haciendo a través de la marca Ricolini. Y está en Argentina, en 2 ciudades, en Uruguay, en Chile y en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Esa sería la marca más internacional que hoy tiene Paraguay. Y después, bueno, hay procesos de expansión. Por ejemplo, hay una empresa de corresponsalía no bancaria que se llama Practipago, que son unas redes, unos locales de servicio en donde uno puede ir a pagar múltiples servicios, hay cajeros automáticos y demás, entonces son unos pequeños locales donde uno va, una especie de, bueno, en Argentina está Rapipago, en Paraguay también, bueno, Pago Express, son corresponsales no bancarios. Esta gente se está expandiendo, también ya ha entrado en Centroamérica y está empezando a ver la posibilidad de ir hacia Chile, Bolivia y países andinos. Esas serían como las marcas principales. Después hay otros conceptos que son los super de proximidad, los locales de proximidad. Hay 2 marcas que son Biggies y City Market, que son locales 24 horas, donde uno es un supermercado, una tienda de proximidad, por ejemplo, como Oxxo, para nombrar una, o 7-Eleven. Ese concepto que uno puede entrar con el carro a dar la vuelta y hacer pedido como si fuera un automac, ¿sí? El pedido se lo toman por un micrófono, o directamente dejar el carro ahí, bajarse e ir a comprar como si fuera un supermercado común. Y eso están empezando a expandirse también. Los principales lugares donde se expande es la frontera con Argentina y Bolivia. Sí, Santa Cruz es un mercado que es muy similar al mercado paraguayo, Santa Cruz de la Sierra.
Así que Carlos, atento con eso, que ahí hay oportunidades. Gracias, Gabriel. Buenos ejemplos, y hemos conversado que justamente uno de los trabajos que tenemos que hacer en estos tiempos es ver qué está pasando fuera de nuestras fronteras para ver qué ideas podemos tomar. Hay varias preguntas y yo quiero pedirle a Carlos y a Gabriel que tratemos de ser lo más breves posibles para tomarnos unos 5 minutos más y contestarlas. Hay una pregunta que nos hacen, Carlos, quisiera dirigirla a ti, que tiene que ver con justamente cuál han visto ustedes que ha sido el comportamiento de los inversionistas y de los fondos de inversión en medio de esta pandemia y de cara a la salida de la pandemia cuando sea que se dé. Adelante, Carlos. No, mira, en nuestro país en particularmente nosotros veníamos creciendo a un nivel de 9-10% en el crecimiento de franquicias. Hoy es el tercer país después de Brasil y de México, ¿no? Tenemos más de 1000 y pico de marcas. En realidad, este choque con el tema de la pandemia llegó para modificar esos planes de expansión. Estamos previendo que entre un 15 y un 20% de franquicias y de locales pueden llegar a, digamos, a cerrarse. Pero hubo muchísima asistencia, ¿no es cierto?, por parte de las empresas. Y yo te diría que de la mano de un muy buen trabajo que hizo la misma asociación de franquicias, que congregó, digamos, a todos los asociados y no asociados, por lo cual llevó a que se juntaran mucho, digamos, los empresarios con un afán de colaboración y de compartir, digamos, experiencias. Así que realmente esto valorizó mucho, digamos, al sistema, y llegamos a tener una comunidad con una relación que antes no teníamos, ¿no? En general hubo mucha asistencia a los franquiciados, y fueron haciendo los acuerdos con proveedores, con los alquileres. Tenemos el único tema, fue el problema, digamos, laboral, porque nuestro gobierno no permite ni suspensiones ni despidos, ¿no? Carlos, tenemos otra pregunta para ti, que dice lo siguiente: si conoces si existe alguna fórmula que genere la fusión o asociación de redes de franquicias del mismo sector o complementarias que no sean co-branding, y si conoces algún caso concreto. No, lo que conozco no se ha llegado a implementar, digamos, pero sí te diría que todavía no está cerrada, digamos, la operación. Pero acuérdense, la finalidad era ganar un poco digamos, de mercado. A veces hay que dejar un poco las cuestiones personales para pensar un poco en que juntos somos más, ¿no? Y sí, a veces, ¿qué ha pasado? Siguen existiendo las mismas marcas individualmente, pero que ya pertenecen a una misma fábrica. Se dio mucho en el sector de empanadas y pizzas acá, donde para no perder ese posicionamiento de marca, digamos, siguen existiendo con las marcas propias, pero que sí que se han unido y han mantenido su distinta filosofía. Vamos a ver en el tiempo si empieza a funcionar más una marca con respecto a otra, o como pasa en este tema de adquisiciones, ¿no? En el sector bancario ha pasado mucho, donde se conserva al principio el nombre del banco, digamos, original, y a poco va perdiendo nombre frente al cliente. Gracias, Carlos. Tenemos algunas preguntas que yo creo que se respondieron en las presentaciones de ustedes dos, que tienen que ver con justamente ejemplos concretos, ¿no? De marcas y las cosas que han hecho para sobrevivir. Queremos hacer una pregunta breve a Gabriel, que tiene que ver con si conoces en Paraguay de marcas en el sector de atención a personas mayores y trabajos a domicilio, trabajos de ayuda en las casas, de limpieza y atención a los hogares. Que sean franquicias, no hay. Estoy seguro que no hay. De hecho, es un segmento que puede ser interesante. Todo el sector de salud y asistencia en Paraguay es una oportunidad porque a ver,
un Estado, ¿cómo se financia? Se financia con impuestos. Yo estoy diciendo que acá el Estado cobra bajos impuestos. Entonces, Paraguay es un país que en prestación de servicios públicos el Estado tiene una seria deficiencia. Una de las cuestiones que hizo fue ser tan severo en la pandemia porque no tiene capacidad para albergar si hubiera un pico de casos críticos que tuviera que meter con respirador o en terapia intensiva y demás. Entonces, el sector de salud, hay mucho desarrollo privado, ¿sí? De sanatorios, clínicas, ninguno orientado específicamente al cuidado, o no hay ningún servicio asociado al cuidado específico de adultos mayores o de tercera edad, y tampoco sé que haya una empresa hay empresas que ofrecen el servicio de conseguirte una mucama, digamos, o una empleada doméstica o algún personal doméstico, pero lo hacen como específico para expatriados, no para locales, ¿sí? Entonces lo ofrecen como un servicio a las empresas que tienen una habitual llegada de expatriados a trabajar al país. Digamos, pero la respuesta es que no. Gracias, Gabriel. Vamos a hacer una última pregunta para Carlos. Una pregunta muy interesante. Tiene que ver con el caso que mencionabas de la franquicia de Coffee Store, Carlos. Nos preguntan si cuando se hizo el crowdfunding, el financiamiento colectivo, ya esta era una marca conocida o se estaba iniciando como negocio en el mercado. Sí, era una marca conocida. En realidad tenía como 20 años. Fue la primera que trajo la variedad de distintos cafés de distintos lugares del mundo, ¿no? Después se vio ampliamente superada por Café Martínez, pero en realidad también, a ver, tomó el crowdfunding más como préstamos, ¿sí? Para poder hacer nuevas aperturas y algunas reformulaciones de su concepto de negocio. Pero ya tenía como 20 años digamos, en el país y aproximadamente 30 franquicias. Bueno, Carlos, Gabriel, muchísimas gracias. Yo creo que hoy ha sido una sesión muy productiva. Creo que pues tratamos de contestar esa difícil pregunta, que en realidad la respuesta definitiva no la tiene nadie, ¿no? Sino que estamos en un proceso de exploración, pero justamente ese es el trabajo que hacemos en FCI, tratando de combinar la fortaleza de 22 oficinas en todo el mundo para de alguna manera llevarles a ustedes, amigos y clientes, respuestas. Hoy además agradezco que tenemos pues eso, muy buenos amigos de vieja data, buenos amigos, otros amigos más nuevos en la audiencia, a quienes como siempre agradecemos y nuevamente queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que visiten nuestro portal en YouTube, donde nos consiguen como Front Consulting International, que allí van a poder ver la grabación de este y todos los webinars que hemos hecho. En las próximas semanas seguiremos haciendo este trabajo, seguiremos también con nuestra serie de Instagram Live, donde nos hemos enfocado a partir de este mes en justamente hacer entrevistas concretas a las franquicias que forman parte de nuestra cartera de clientes. Ya hemos visto algunos casos y vamos a seguir viendo pues distintas franquicias en las próximas semanas de toda Iberoamérica. Gabriel, Carlos, nuevamente el agradecimiento para ustedes, a todos nuestros amigos, todos los socios de FCI que nos han acompañado el día de hoy. Y pues la cita es para la próxima semana. El miércoles tendremos Instagram Live con Decofruta, que es una marca venezolana de ramos frutales, decorativos y de regalos. Y próximamente estaremos haciendo también un webinar para estudiar la relación de franquicias entre ambas. Ese lo haremos específicamente en idioma inglés. Y luego seguiremos tratando el tema de la internacionalización de franquicias en un par de semanas. Así que antes de despedirnos, les pedimos a todos nuestros amigos que prendan sus cámaras para tomar pues la selfie virtual que ya se ha hecho costumbre en estos tiempos de reuniones virtuales en la pandemia. A todos, queridos amigos, clientes que nos acompañan, como siempre, el agradecimiento por estar allí con nosotros y nos vemos en una semana, nos vemos la semana siguiente en nuestras actividades. Abrazos para todos y sonrisa para la foto.